A partir de este momento activamos entonces la etiqueta Conclu6D, numeral Conclu6D, hashtag Conclu6D. A partir de ese momento, a utilizarla con sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, el hashtag Conclu6D. Estamos en la antesala ya. Venezuela se prepara para una jornada electoral que podría modificar la dinámica de poder dentro de la Asamblea Nacional y, claro, también en el contexto general. A menos de 48 horas del inicio de los comicios, gobiernos y políticos de Hispanoamérica hacen llamamientos para llevar a cabo elecciones transparentes. También han expresado preocupación por una cita electoral donde hay mucho en juego y donde podrían presentarse tensiones políticas. Pero, ¿qué es lo que está verdaderamente en juego? Bueno, nos lo explica Osmari Hernández desde Caracas. El 6 de diciembre se elegirán 167 diputados, 113 nominales, 51 por lista y 3 indígenas. La Asamblea Nacional tiene el poder de legislar y de ejercer control sobre los demás poderes del Estado. Los dos grandes bloques del país se miden en un nuevo pulso político para obtener la mayor cantidad de escaños posibles. Existen 3 tipos de mayoría, de la cual dependerá el consenso requerido para tomar decisiones. La simple se obtiene con 84 diputados, es decir, el 50% de los escaños más 1. Esa mayoría, la más fácil de lograr, permite aprobar leyes ordinarias, el presupuesto de la nación, el voto de censura al vicepresidente y los ministros, el estado de excepción, así como el enjuiciamiento de aquellos legisladores acusados de cometer delitos. Nombra las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, que son 15. Puede modificar el reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional. Y eso implica poder aumentar el número de sesiones en la semana, poder abrir los medios de comunicación al hemiciclo, permitir instrumentos más eficientes para hacer contraloría al gobierno nacional. La Constitución establece otros 2 tipos de consenso, una mayoría calificada de 3/5 partes o 105 diputados, necesaria para la aprobación de leyes habilitantes que le otorgan poderes especiales al Ejecutivo para legislar en determinadas materias. Al igual que su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, el actual jefe de Estado Nicolás Maduro ha solicitado estas atribuciones extraordinarias en 2 oportunidades. Con ese tipo de mayoría calificada se puede también derogar leyes promulgadas por la misma vía. Le sigue la mayoría que puede considerarse la más codiciada, ya que al alcanzar 2/3 se conformaría con 111 diputados. Sin duda, la que otorgaría mayor contundencia y poder si un bloque político la alcanzara. Esa mayoría sirve especialmente para nombrar altos cargos públicos, por ejemplo, rectores del Consejo Nacional Electoral, Contralor General de la República, Fiscal General, Defensor del Pueblo, destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, aprobación de leyes orgánicas que la Constitución no especifique como tales. Algunos analistas coinciden en afirmar que lo más probable es que el bloque dominante de la próxima Asamblea Nacional tenga una mayoría simple. Una de las preguntas que muchos venezolanos se hacen es qué puede hacer el Parlamento para resolver las principales preocupaciones de la población. Bueno, la mayoría de las leyes en materia económica tienen que pasar obviamente por la Asamblea, nacen desde allí. Entonces sí, por supuesto que se puede impactar la economía en cierta forma desde la Asamblea Nacional. Nadie puede esperar milagros. Los diputados electos tomarán posesión de sus cargos el próximo 5 de enero de acuerdo con lo establecido en la Constitución y podrán decidir diferentes asuntos del país en representación de los 30 millones de venezolanos por un periodo de 5 años. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Gracias a Osmari Hernández por el reporte. Ha estado haciendo esta cobertura mi compañera Osmari allá y estará durante todo el fin de semana. Más de 19,4 millones de venezolanos están llamados a votar este domingo y la percepción es que los ojos del mundo están puestos en Venezuela y así es, así es. Por ejemplo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió con el presidente electo de Argentina, con Mauricio Macri. Ambos acordaron observar con atención el desarrollo de las elecciones. Otros políticos y exmandatarios han hecho la misma promesa, entre ellos los que integran las comisiones de acompañamiento del chavismo y de la oposición. De nueva cuenta, hoy lo hablamos con uno de ellos, un protagonista, es mi próximo invitado. Le doy la bienvenida entonces a Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay e invitado por la Mesa de la Unidad Nacional como miembro de acompañamiento durante las elecciones parlamentarias en Venezuela. Desde Caracas en vivo nos acompaña. Presidente, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Fernando, mucho gusto acá gracias al equipo de ustedes que está con una gran precariedad de medios porque todavía no le han devuelto el equipo que el gobierno les expropió, pero están haciendo una gran labor.
Gracias, presidente. Vamos a empezar por ahí entonces, si le parece, en el contexto de las elecciones parlamentarias del próximo domingo. ¿Cómo ve el trato que le han dado a la prensa internacional? ¿Le parece que es el trato de un país democrático? ¿La apertura se está dando para que los medios podamos informar y hacer nuestro trabajo? ¿O por el contrario, a usted le parece que no son las condiciones que deberían de existir? Yo he visto la prensa trabajando en estas 24 horas que he estado, y los he visto en una gran conferencia que tuvimos hoy, y ahí había medios de medio mundo, y había dentro de Venezuela algunos más afectos al gobierno, otros más opositores, pero hasta donde yo he visto la prensa ha estado permanentemente libre. Nosotros no hemos tenido, en el caso nuestro, de los 6 presidentes que estamos invitados por la Mesa de Unidad Democrática, no hemos podido entrevistar a gente del Tribunal Electoral, hemos pedido audiencia con el presidente Maduro, ha habido cierta reticencia a reconocer la tarea que venimos a desempeñar, que no es nada más que estar presentes, porque estamos preocupados desde el momento que estas elecciones se realizan en un contexto gubernativo de gran crisis, de gran fracaso de las políticas económicas, de grandes carencias sociales, y que eso lleva a que la elección parlamentaria, en cierto sentido, sea plebiscitaria, aunque se eligen nada más que los diputados. Entonces estamos en una circunstancia en la cual tenemos que decir que ha habido una campaña sesgada, que no ha habido acceso equitativo a los medios, que ha habido amenazas e intimidaciones, pero que todos, a pesar de eso, y permítame que sea optimista, confiamos en 2 cosas: en que el domingo la gente se va a sobreponer a estas circunstancias y va a concurrir masivamente a votar, y ese es un tema de los venezolanos. Yo no puedo ingresar en una preferencia, son ellos los que van a resolver, pero lo más importante es que haya un reconocimiento del resultado por parte del gobierno, cualquiera sea él. Y me permito recordar que el comandante Chávez, en el 2007, nada menos que el comandante Chávez, perdió una consulta popular y reconoció el resultado. Entonces, todo eso, que al principio parece tan negativo, a mí me permite ser en cierto grado optimista y confiar que van a poder votar todos en libertad, sin coacciones, y que el gobierno va a reconocer el resultado, sea cual sea ese, y que es tema que corresponde a los venezolanos. Esa es la expectativa de muchas personas a nivel internacional, además de los venezolanos. Pero aquí hay una pregunta en el ambiente que ha sido cuestionada desde otros ángulos. La imparcialidad del órgano controlador, precisamente, del Consejo Nacional Electoral. Yo le pregunto a usted, y obviamente, bueno, no es que hable en representación de todos los que están en este grupo en IDEA, pero han coincidido la mayoría de ustedes en las apreciaciones. ¿Hay confiabilidad en el sistema electoral? ¿Usted ve un sistema electoral independiente o realmente hay un sistema electoral viciado, como se ha señalado por otras partes, cargado hacia el oficialismo? Yo creo que tenemos que distinguir, Fernando, 2 momentos. El momento de la emisión del voto con el sistema electrónico es un sistema que no permite alterar lo que entra en la máquina. Ahora sí puede haber, por ejemplo, con el voto de acompañamiento, que es el caso en que una persona sea analfabeta y se permite que alguien lo acompañe para proceder a elegir. Bueno, ese voto de acompañamiento en ciertos casos, que existe también en mi país, es justificado. Pero se han dado casos de voto de acompañamiento por declaración de analfabetismo de profesores de la universidad, de gerentes de banco, porque había una necesidad por parte del régimen de estar vigilando el voto. Entonces, el voto en sí, el sistema, no creo que merezca críticas ni observaciones. El entorno del momento de votar, de acercar a la gente, y lo que pase después es donde tienen que estar los ojos de la vigilancia y del acompañamiento que estamos pretendiendo hacer nosotros.
Es muy interesante esa perspectiva. La confiabilidad en el sistema es una cosa y lo que ocurre en el entorno es completamente diferente, que se respeten obviamente las condiciones que debe establecer el mismo Consejo Nacional Electoral. Lo entendí perfectamente bien. Voy a marcar una pausa y quiero preguntarle algo para que me responda después de la pausa, presidente Lacalle. Y lo hablaba el expresidente Pastrana. Hablaba precisamente de muchos gobiernos latinoamericanos, el mismo gobierno estadounidense, que pues no tienen la mayoría en el Congreso y que se llama políticamente cohabitar, ¿no? Es decir, gobernar sin mayoría. Mi pregunta es la siguiente. Después de las posturas que usted ha podido escuchar del presidente Maduro, los mensajes que ha podido escuchar también del mismo presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ¿usted cree, y me lo dice después de la pausa, usted cree que de verdad el oficialismo, en caso de resultar perdedor en esta elección, pueda cohabitar con la oposición en la Asamblea? ¿Usted cree que esto se pueda dar? Me lo dice después de la pausa, presidente Lacalle, si le parece, la marco ahora, enseguida regreso con esta interesantísima conversación.